¿Alguna vez te has preguntado cómo un pequeño país en el corazón de América del Sur ha atravesado siglos de conquista, revolución y cambios radicales? Desde las grandiosas civilizaciones precolombinas hasta los desafíos contemporáneos, acompáñanos en un viaje fascinante a través de la historia de Bolivia. Prepárate para descubrir un relato épico de resistencia, transformación y esperanza. No te lo pierdas. Bolivia, un país enclavado en el corazón de Sudamérica, es una tierra rica en contrastes. Desde las alturas imponentes de los Andes hasta las vastas llanuras del Amazonas, su geografía refleja la diversidad de su historia. A lo largo de los siglos, Bolivia ha sido testigo de grandes civilizaciones precolombinas, ha sufrido los estragos de la colonización española y ha resistido múltiples conflictos internos y externos. Sin embargo, a pesar de todos los desafíos, su identidad única ha persistido y evolucionado, convirtiendo a Bolivia en un símbolo de resistencia y transformación. En este video, exploraremos cómo la antigua civilización Tiwanaku sentó las bases de una cultura milenaria, cómo la llegada de los conquistadores europeos cambió para siempre el destino de esta región, y cómo los bolivianos lucharon durante siglos por su independencia y su lugar en el mundo moderno. Veremos también cómo la Revolución Nacional y las dictaduras del siglo XX redefinieron el panorama político y social del país, y cómo Bolivia sigue enfrentando desafíos en el siglo XXI, con la diversidad cultural y la lucha por la justicia social en el centro de su identidad. Prepárate para descubrir la historia de un país que, a lo largo del tiempo, ha demostrado ser una nación de lucha, resistencia y orgullo. Acompáñanos mientras viajamos por los momentos más importantes de la historia de Bolivia, un país cuya riqueza cultural e histórica sigue marcando el pulso de Sudamérica. Para comprender verdaderamente la historia de Bolivia, debemos retroceder miles de años, mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos, a una época en la que las civilizaciones precolombinas dominaban estas tierras. Entre las más destacadas, encontramos a los Tiwanaku, una de las culturas más avanzadas de la región andina, que floreció alrededor del año 300 después de Cristo, en lo que hoy conocemos como el Altiplano Boliviano. Los Tiwanaku no solo eran reconocidos por su compleja organización social y su impresionante arquitectura, sino también por su profundo conocimiento en la agricultura y la astronomía. Construyeron una de las ciudades más importantes de la época, Tiwanaku, que hoy se encuentra en ruinas, pero que fue un centro de poder político, religioso y económico que atrajo a miles de personas de diferentes regiones de Sudamérica. Sus monumentales estructuras de piedra, como la famosa Puerta del Sol, son testigos silenciosos de una civilización que alcanzó un alto grado de sofisticación. Pero no solo Tiwanaku dejó su huella en Bolivia. Otras culturas, como los aymarás, ocuparon vastas zonas del altiplano tras la caída de Tiwanaku, desarrollando una rica tradición que continúa hasta el presente. Estas civilizaciones precolombinas sentaron las bases de la identidad boliviana, dejando un legado que se sigue manifestando en las costumbres, creencias y festividades del pueblo boliviano actual. Las civilizaciones precolombinas no solo construyeron ciudades y templos, sino también un profundo respeto por la naturaleza, el cosmos y las fuerzas que ellos consideraban divinas, elementos que siguen siendo fundamentales en la cultura boliviana. La llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI marcó un punto de inflexión en la historia de Bolivia y de toda América Latina. En 1538, los españoles, encabezados por Francisco Pizarro, llegaron a la región que hoy conocemos como Bolivia, motivados por la ambición de conquistar nuevas tierras y explotar las riquezas que se rumoreaban en los Andes. El encuentro entre los europeos y las civilizaciones indígenas fue brutal y devastador. El dominio de los españoles se impuso rápidamente gracias a su superioridad militar y al uso de alianzas con algunas comunidades indígenas. Uno de los eventos más significativos de este periodo fue la fundación de la Villa Imperial de Potosí en 1545, en las faldas del Cerro de Potosí, conocido como el Cerro Rico. Este cerro, lleno de minerales preciosos, en especial plata, se convirtió en la principal fuente de riqueza para la corona española. Durante el apogeo de la colonia, Potosí fue una de las ciudades más grandes y ricas del mundo. Sin embargo, este auge económico tuvo un costo enorme: la explotación de miles de indígenas a través del sistema de la mita, un régimen laboral obligatorio que condenó a muchos a trabajos forzados en las peligrosas minas. Bolivia, entonces conocida como el Alto Perú, se integró al Virreinato del Perú, y su economía dependía en gran medida de la explotación de sus recursos minerales. Las riquezas extraídas de Potosí financiaron gran parte del Imperio español,
mientras que la población indígena sufría de explotación, abusos y enfermedades traídas por los europeos, lo que resultó en una devastadora disminución demográfica. A lo largo de la colonia, los indígenas fueron despojados de sus tierras y obligados a adoptar las costumbres y la religión de los españoles. La evangelización forzada fue parte integral del proceso de colonización, con el objetivo de imponer el cristianismo sobre las creencias locales. Sin embargo, los indígenas, a pesar de la opresión, mantuvieron muchas de sus tradiciones y creencias ancestrales, que se fusionaron con el catolicismo, creando una cultura sincrética única. El periodo colonial de Bolivia estuvo marcado por el control estricto de la corona española, la explotación económica y la resistencia constante de la población indígena, que a menudo organizaba rebeliones y levantamientos contra el poder colonial. A pesar de la opresión, el espíritu de resistencia nunca se apagó completamente, preparando el terreno para las luchas por la independencia que vendrían más tarde. La lucha por la independencia en Bolivia, conocida entonces como el Alto Perú, fue una de las más largas y complejas de América Latina. A finales del siglo XVIII, las tensiones entre los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, y la corona española comenzaron a intensificarse debido a las desigualdades económicas, políticas y sociales. Los criollos, junto con sectores indígenas y mestizos, estaban cada vez más descontentos con las políticas coloniales que favorecían a la península ibérica. El primer levantamiento importante se dio en 1809, en las ciudades de Sucre y La Paz, marcando el inicio de las guerras de independencia en el Alto Perú. Este levantamiento, conocido como el Grito Libertario de Chuquisaca, fue uno de los primeros movimientos independentistas en América Latina. Aunque las fuerzas españolas lograron sofocar estos primeros intentos, las ideas de libertad y autonomía siguieron creciendo en la región. Durante los años siguientes, el Alto Perú se convirtió en un campo de batalla crucial entre los realistas, quienes defendían la autoridad española, y los patriotas, los revolucionarios que buscaban la independencia. Sin embargo, la posición estratégica de la región, entre el Virreinato del Perú y las Provincias Unidas del Río de la Plata, hizo que ambos bandos lucharan ferozmente por su control. Las guerrillas patriotas, como las repúblicas de Charcas, desempeñaron un papel crucial en esta guerra, manteniendo la resistencia viva en las zonas rurales y montañosas. Finalmente, la independencia de Bolivia fue posible gracias al esfuerzo combinado de líderes como Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Tras las victorias en las batallas de Junín y Ayacucho en 1824, que sellaron la derrota definitiva del ejército español en Sudamérica, el Alto Perú quedó libre del dominio colonial. En 1825, Bolivia proclamó su independencia, nombrando al país en honor a Simón Bolívar, su gran libertador. La independencia no fue fácil ni rápida. Bolivia fue escenario de algunos de los enfrentamientos más sangrientos en la lucha contra el dominio español. Sin embargo, el sacrificio de los patriotas bolivianos permitió que el país comenzara su camino hacia la construcción de una nueva nación soberana, libre del control colonial. La lucha por la independencia de Bolivia es un testimonio de la tenacidad de su pueblo, que, pese a los retos y las adversidades, logró forjar su libertad. Tras la proclamación de independencia en 1825, Bolivia se enfrentó al desafío monumental de construir una nueva nación. El país, que había sido parte del Virreinato del Perú bajo el control español, ahora debía forjar su propio camino como república soberana. Los primeros años de la República de Bolivia estuvieron marcados por la inestabilidad política, las luchas internas y la necesidad de consolidar su identidad nacional. El primer presidente de Bolivia fue Simón Bolívar, quien, aunque no gobernó directamente, dejó las bases para la organización del nuevo país. Bolívar redactó una constitución que establecía un sistema presidencialista fuerte. Sin embargo, fue su lugarteniente y amigo, el mariscal Antonio José de Sucre, quien asumió el cargo de presidente en 1826 y quien tuvo la difícil tarea de liderar los primeros pasos de la nación. Sucre, uno de los grandes héroes de la independencia, intentó implementar reformas que consolidaran la soberanía y estabilidad del país. Durante este tiempo, Bolivia enfrentó importantes desafíos territoriales y conflictos diplomáticos con sus vecinos. En 1828, Sucre fue derrocado tras un intento de golpe militar, lo que marcó el comienzo de un ciclo de inestabilidad política, con gobiernos que cambiaban frecuentemente a través de golpes de Estado y conspiraciones. La falta de un liderazgo estable hizo que las tensiones internas se intensificaran y que la economía, dependiente de la minería, no alcanzara su potencial.
Uno de los eventos más significativos de los primeros años de la República fue la pérdida de la región del Alto Perú, que se integró a la naciente República del Perú, lo que afectó la posición geopolítica de Bolivia. Además, en 1836, bajo el gobierno del general Andrés de Santa Cruz, Bolivia formó la Confederación Perú-Boliviana, un intento de unir ambas naciones bajo un solo gobierno. Sin embargo, la Confederación generó desconfianza y enemistades con otras naciones sudamericanas, especialmente con Chile y Argentina, que veían la alianza como una amenaza. En 1839, la Confederación se disolvió tras la derrota en la Guerra de la Confederación, debilitando aún más a Bolivia. A pesar de estos obstáculos, los primeros años de la República de Bolivia fueron esenciales para sentar las bases de una identidad nacional. Fue un periodo de gran agitación, pero también de experimentación política y social, que definiría el futuro del país en los años venideros. Los desafíos territoriales, los conflictos internos y las constantes luchas por el poder marcaron el inicio de una república que aún luchaba por consolidarse en un panorama sudamericano turbulento. Uno de los eventos más trágicos y decisivos en la historia de Bolivia fue la Guerra del Pacífico, 1879 a 1884. Un conflicto que enfrentó a Bolivia y Perú contra Chile y que resultó en la pérdida del acceso al Océano Pacífico para Bolivia. Esta guerra se desató por el control de los ricos depósitos de salitre en el desierto de Atacama, una región entonces bajo soberanía boliviana, pero con intereses económicos chilenos. El conflicto comenzó cuando el gobierno boliviano, bajo el liderazgo del presidente Hilarión Daza, decidió aumentar los impuestos a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, de capital chileno. Chile rechazó la medida y, en 1879, ocupó el puerto boliviano de Antofagasta. Ante esta invasión, Bolivia declaró la guerra a Chile, y Perú, debido a un tratado de alianza defensiva con Bolivia, se unió al conflicto. La guerra se luchó principalmente en el desierto de Atacama y en el litoral del Pacífico. Las fuerzas chilenas, con una mejor preparación militar y mayores recursos, lograron victorias decisivas tanto en tierra como en mar. A pesar de los esfuerzos conjuntos de Bolivia y Perú, el ejército chileno conquistó rápidamente las principales regiones bolivianas, incluyendo Antofagasta, y aseguró el control de las minas de salitre. La guerra fue devastadora para Bolivia. En 1880, tras la batalla del Alto de la Alianza, Bolivia se retiró del conflicto de manera efectiva, aunque el Tratado de Paz no se firmaría hasta años después. El Tratado de Paz y Amistad de 1904 oficializó la pérdida definitiva del litoral boliviano a manos de Chile, privando a Bolivia de su salida al mar y condenándola a ser una nación sin acceso directo al océano. A cambio, Chile se comprometió a construir un ferrocarril entre La Paz y el puerto de Arica y garantizar el libre tránsito comercial boliviano por territorio chileno. La pérdida de la costa dejó una herida profunda en la identidad boliviana, una herida que sigue siendo un tema de disputa y sentimiento nacionalista hasta el día de hoy. Bolivia ha reclamado en varias ocasiones su derecho a una salida soberana al mar, siendo este uno de los principales puntos de su política exterior durante el siglo XX y XXI. La Guerra del Pacífico no solo privó a Bolivia de una importante riqueza económica derivada del salitre, sino que también dejó al país en una situación geopolítica complicada, sin litoral, lo que afectó su desarrollo económico y su capacidad de comercio internacional. El impacto de este conflicto sigue resonando en la sociedad boliviana contemporánea, siendo un símbolo de pérdida y resistencia. El siglo XX en Bolivia estuvo marcado por profundos cambios sociales, políticos y económicos, siendo la Revolución Nacional de 1952 uno de los eventos más trascendentales de la historia del país. Este levantamiento revolucionario transformó radicalmente la estructura de poder en Bolivia y buscó dar respuesta a las profundas desigualdades sociales y económicas que afectaban a la mayoría de la población, en especial a los indígenas y campesinos. Antes de la revolución, Bolivia era un país dominado por una élite terrateniente y oligárquica que controlaba la mayor parte de las tierras y recursos, especialmente las minas de estaño, el recurso económico más importante del país en ese momento. La mayoría de la población indígena vivía en condiciones de extrema pobreza y estaba excluida de la vida política y económica del país. Los movimientos obreros, especialmente los sindicatos mineros, junto con los campesinos, comenzaron a organizarse para exigir cambios. La Revolución Nacional fue liderada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, bajo la dirección de Víctor Paz Estenssoro.
En 1952, después de un levantamiento armado que derrocó al gobierno militar de turno, el MNR asumió el poder e implementó una serie de reformas radicales. Entre las más importantes se encuentra la nacionalización de las minas de estaño, que pasaron a ser controladas por el Estado a través de la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, y la reforma agraria, que redistribuyó grandes extensiones de tierras entre los campesinos, en su mayoría indígenas, rompiendo así el poder de los terratenientes. Además, la revolución promovió la universalización del voto, permitiendo que por primera vez los indígenas y las mujeres pudieran participar en el proceso democrático del país, lo que amplió significativamente la base política de Bolivia. Estos cambios dieron origen a una nueva etapa en la historia boliviana, una donde las clases trabajadoras y campesinas tuvieron un rol más protagónico. Sin embargo, las reformas revolucionarias también trajeron desafíos económicos. La nacionalización de las minas y la redistribución de tierras no fueron tan efectivas como se esperaba. La economía del país continuó sufriendo debido a la caída de los precios internacionales de los minerales y a una ineficiente administración estatal. En las décadas siguientes, Bolivia experimentó ciclos de crisis económica, hiperinflación y alta dependencia de la ayuda extranjera. En los años 60 y 70, el país cayó en una serie de golpes militares que interrumpieron el proceso democrático iniciado por la revolución. Durante estos años, dictadores como René Barrientos y Hugo Banzer gobernaron con mano dura, reprimiendo la oposición política y los movimientos sociales. A pesar de los intentos de estabilizar la economía, la corrupción y la mala gestión continuaron agravando las crisis. Para finales de los años 80, Bolivia enfrentaba una de las peores crisis económicas de su historia, con una hiperinflación que alcanzó niveles desastrosos. Fue durante el segundo mandato de Víctor Paz Estenssoro, en 1985, que se implementaron drásticas reformas económicas neoliberales para estabilizar la economía, reduciendo el gasto público, privatizando empresas estatales y abriendo el país a la inversión extranjera. Estas reformas ayudaron a controlar la inflación, pero también profundizaron las desigualdades sociales. El siglo XX en Bolivia fue un periodo de intensos cambios y tensiones, donde el país buscaba equilibrar las demandas de justicia social y equidad con la necesidad de estabilidad económica. La Revolución Nacional de 1952 marcó un antes y un después, pero los desafíos económicos y políticos persistieron, preparando el escenario para nuevas luchas en el siglo XXI. Durante la segunda mitad del siglo XX, Bolivia experimentó una serie de dictaduras militares que tuvieron un profundo impacto en su vida política y social. Estos periodos de gobierno autoritario, caracterizados por la represión y la falta de libertades civiles, fueron seguidos por un largo proceso de transición hacia la democracia que definió las décadas finales del siglo y el inicio del siglo XXI. La primera dictadura significativa comenzó en 1964 con el golpe de Estado liderado por el general René Barrientos, quien asumió el poder tras derrocar al presidente Víctor Paz Estenssoro. Barrientos, quien se había presentado como un reformista, en realidad implementó políticas represivas y autoritarias. Su régimen, aunque popular entre algunos sectores por su enfoque en el desarrollo rural y la modernización, también estuvo marcado por la represión de la oposición política y los movimientos sociales. Barrientos murió en un accidente de helicóptero en 1969, y fue sucedido por Gonzalo Sánchez de Lozada, quien enfrentó una creciente agitación social. En 1971, otro golpe de Estado, encabezado por el general Hugo Banzer, derrocó a Sánchez de Lozada. El régimen de Banzer, que duró hasta 1978, fue conocido por su fuerte represión política, la censura de los medios y la persecución de opositores. Banzer promovió una política de desarrollo nacional, que en realidad mantuvo a Bolivia en una situación de crisis económica y social. A finales de los años 70 y principios de los 80, Bolivia vivió un ciclo de inestabilidad y golpes de Estado. La dictadura de Banzer terminó con una transición hacia un gobierno de transición, pero la inestabilidad continuó con el breve gobierno de Juan José Torres y la posterior dictadura de Luis García Meza entre 1980 y 1981. Esta última dictadura fue particularmente brutal, con violaciones graves a los derechos humanos y una economía en franca decadencia. El retorno a la democracia comenzó con la caída de García Meza en 1981, seguido de un breve periodo de gobiernos de transición y la restauración de la democracia en 1982 con la presidencia de Hernán Siles Suazo.
La década de los 80 estuvo marcada por esfuerzos para estabilizar la economía y restaurar el orden democrático. Siles Suazo, junto con su sucesor Víctor Paz Estenssoro, implementó políticas para controlar la hiperinflación y restablecer el sistema democrático. El final de la dictadura y el regreso a la democracia no eliminaron los problemas que enfrentaba Bolivia. A lo largo de las décadas siguientes, el país continuó enfrentando desafíos económicos, sociales y políticos. Sin embargo, la transición hacia un gobierno democrático permitió un espacio para la participación política, la libertad de expresión y la institucionalización de procesos electorales. La década de 1980 marcó un nuevo capítulo en la historia de Bolivia, donde la democracia, aunque frágil y con muchos desafíos, comenzó a afianzarse. La experiencia de los años de dictadura dejó lecciones profundas sobre la importancia de la democracia, los derechos humanos y la estabilidad política, elementos fundamentales para el desarrollo futuro del país. Entrando en el siglo XXI, Bolivia ha atravesado un periodo de grandes transformaciones políticas, sociales y económicas, con una serie de acontecimientos que han marcado profundamente su trayectoria. 2006 fue un año crucial en la historia reciente de Bolivia con la llegada al poder de Evo Morales, el primer presidente indígena del país. Morales, líder del movimiento al socialismo, MAS, prometió una serie de reformas radicales para cambiar la estructura social y económica del país. Su gobierno se centró en la nacionalización de sectores clave, especialmente el gas y el petróleo, lo que permitió al Estado aumentar sus ingresos y redirigir recursos hacia programas de desarrollo social. Bajo su liderazgo, Bolivia experimentó un periodo de crecimiento económico notable, reducción de la pobreza y mejoras en educación y salud. Sin embargo, el gobierno de Morales también estuvo marcado por controversias y desafíos. La reelección en 2009 y 2014 generó debate sobre la legalidad y la posibilidad de que Morales se mantuviera en el poder más allá de los límites constitucionales. En 2016, un referéndum que buscaba permitirle a Morales una nueva reelección fue rechazado, pero en 2019, el Tribunal Constitucional permitió su candidatura, lo que llevó a nuevas elecciones muy disputadas. Las elecciones presidenciales de 2019 fueron un punto de quiebre. Morales fue reelegido en un contexto de acusaciones de fraude electoral, lo que desató protestas y disturbios en el país. En medio de una creciente crisis política y social, Morales renunció y se exilió en México y luego en Argentina. La crisis derivó en la presidencia interina de Jeanine Áñez, que enfrentó desafíos para restablecer el orden y organizar nuevas elecciones. En 2020, Bolivia celebró nuevas elecciones, resultando en la victoria de Luis Arce, del MAS, y el regreso al poder del partido que había dirigido Morales. Arce se enfocó en recuperar la estabilidad económica y política del país, restaurando la confianza en las instituciones democráticas y enfrentando desafíos derivados de la pandemia de COVID-19. El siglo XXI ha sido testigo de profundos cambios en Bolivia, incluyendo el avance de la inclusión social y política de los pueblos indígenas, y una mayor participación en el escenario internacional. Sin embargo, el país sigue enfrentando retos significativos, como la desigualdad económica, la corrupción y las tensiones políticas internas. A medida que Bolivia avanza en el siglo XXI, las lecciones del pasado reciente continúan influyendo en su trayectoria, mientras el país busca equilibrar el crecimiento económico con la justicia social y la estabilidad política. La nación sigue en un camino de transformación, con un futuro lleno de posibilidades y desafíos por igual. En resumen, la historia de Bolivia es una rica tapestría de transformaciones, desafíos y resiliencia. Desde las antiguas civilizaciones precolombinas que florecieron en la región andina, hasta la compleja era de colonización y la lucha por la independencia, el país ha pasado por momentos de profundo cambio y conflicto. La Revolución Nacional de 1952 marcó un hito importante en la lucha por la justicia social y la equidad, pero también dio inicio a un periodo de dictaduras militares que dejaron una huella profunda en la sociedad boliviana. La transición hacia la democracia en la década de 1980, con sus retos económicos y políticos, abrió el camino para el siglo XXI, donde Bolivia ha experimentado cambios significativos bajo gobiernos que han buscado tanto la inclusión social como la estabilidad económica. Hoy, Bolivia continúa enfrentando desafíos contemporáneos, desde la equidad social hasta la gobernabilidad, mientras busca aprovechar su potencial para el desarrollo sostenible y la justicia para todos sus ciudadanos.
A medida que el país avanza, la historia y las lecciones del pasado siguen siendo una guía vital para construir un futuro más inclusivo y próspero. La historia de Bolivia es un testimonio de su riqueza cultural, su capacidad de adaptación y su aspiración constante por la equidad y el progreso. Al mirar hacia adelante, el país tiene la oportunidad de continuar su evolución, aprendiendo de su pasado para enfrentar los retos del presente y construir un futuro sólido y esperanzador.